Y pues muchísimas gracias, Oscar, por presentarnos este trabajo que has venido haciendo. Vale, gracias, Álvaro. Bueno, buenos días a todos. Soy Oscar Gómez. Pues acabo de empezar como investigador en Quantil. Pues soy recién graduado de NYU Abu Dhabi y pues les voy a presentar un poco de lo que he venido haciendo y también de como todo este tema alrededor de la interpretabilidad en Machine Learning, centrándome pues en algunos métodos y retos que hay en el área. Em, Entonces, pues primero va a pasar por la agenda. Entonces, pues primero voy a dar una pequeña introducción y motivación a este tema que es muy importante. Y digamos que un muy pequeño overview de los métodos que hay en esta área. Entonces, digamos que va a ser muy por encima para poder cubrir muchas cosas que son importantes, digamos que para dar eh, como cierto sentido de lo que se hace en esta área. Voy a centrarme en dos métodos que son, digamos que muy importantes y que han sido adaptados ampliamente, digamos que en la academia y en la industria, de importancias locales, digamos que dos métodos ahí que se llaman Lime y Sharp y los métodos de contrafactuales. Entonces voy a presentar, digamos que un método un poco teórico y, y después vamos a ver, digamos que las herramientas interactivas que hay para, para también hacer como trabajo en esta área. Entonces voy a presentar, digamos que los avances de lo que yo hice, de lo que he estado trabajando y digamos que al final voy a discutir un poquito sobre los retos y voy a dejar algunos recursos para todos los que estén interesados y quieran ver un poco más. Hay un montón de recursos, digamos, dejo hay unos pocos como para introducir. Entonces, bueno, para empezar, eh, ¿cuál es la motivación y la necesidad para la interpretabilidad de Machine Learning? Eh, digamos que hay muchas razones y hay muchas cosas que convergen acá, digamos que también está muy cercano con todo este tema de justicia y de fairness en Machine Learning. Digamos que por un lado es que pues las métricas simples de precisión, digamos que todo esto que se utiliza normalmente, pues normalmente no nos pueden describir, digamos que fallas más profundas en un modelo como los sesgos escondidos que hay ahí o digamos que las generalizaciones falsas que haga un modelo. Eh, es que también se necesita digamos que por ley, digamos que eh, el GDPR, que es el General Data Protection Regulation, creo que es en Europa, pues le da a los consumidores, digamos que el derecho a tener una explicación, eh, digamos, cuando hay situaciones adversas, como digamos que a uno le, le digan que no puede acceder a un crédito, por ejemplo. Eh, y digamos que en todas estas situaciones de alto riesgo, pues sí, digamos que la gracia del Machine Learning es que nos puede ayudar a hacer decisiones mejores o al menos más consistentes que lo que podría hacer un humano, pero pues lo que queremos también es entender cómo está haciendo estas decisiones el modelo. Digamos que si concuerda con lo que alguien haría, digamos que un experto en el tema haría. También nos pueden ayudar en detectar errores, digamos que para mejorar los modelos o incluso para escoger entre modelos. Y digamos que tenemos dos modelos que se comportan de forma muy parecida y tienen muy buenas medidas, eh, muy buenas métricas de precisión y todo esto, pues si los podemos interpretar, hay uno que va más de acuerdo a lo que uno espera, pues podríamos escoger este modelo. También hay que ver que pues hay un alto nivel de variabilidad entre, digamos, los métodos y los retos que hay en el área porque depende mucho del tipo de datos. Lo que podamos hacer es muy distinto explicar un modelo, digamos, de clasificación para imágenes eh, que explicar, digamos, un clasificador de texto o algo que trabaje sobre datos tabulares. Eh, digamos que también hay que mirar cuáles son los actores involucrados. Digamos, el tipo de explicación tiene que ser diferente para digamos, que un científico de datos que está construyendo un modelo contra, digamos, que un usuario o un paciente que está recibiendo una predicción. Eh, bueno, entonces, digamos que otra motivación es este,
este desbalance, el trade-off que hay como entre la precisión de los modelos y la interpretabilidad. Digamos que es, pues generalmente en la práctica se encuentra que los modelos más simples no tienen el poder predictivo de modelos más complejos. Entonces digamos que aproximadamente está esta gráfica en la que pues entre mejores sean, entre mejores sean los modelos, pues menos efectivas son las explicaciones. Aunque de todas formas, pues vamos a ver más tarde que puede que esta cosa no sea tan así, no sea tan simple. Pero bueno, entonces siguiendo acá, pues vamos a ver, digamos que algunos de los métodos y un poco de la taxonomía de cómo se clasifican estos métodos. Entonces, por un lado tenemos lo que es white y black boxes, que pues lo que significa es que los white boxes son modelos que son ya de por sí intrínsecamente interpretables, donde uno puede entender la lógica y cómo se hace la decisión en el modelo. Digamos que ejemplos sencillos son árboles de decisión o regresiones lineales. Mientras que pues, los modelos más complejos pues presentan más dificultades para interpretar, como lo son las redes neuronales profundas o los modelos de ensembles. Y acá lo que se usan son pues técnicas post hoc, que lo que hacen es que pues, una vez ya está construido el modelo, se le hacen, digamos que queries al modelo para intentar entenderlo, pero todo esto se hace ya después de que está construido el modelo de forma independiente. Y otra forma de clasificarlos es, digamos que explicaciones globales contra locales. Entonces, digamos que las explicaciones locales tratan de explicar por qué una decisión se hace para una instancia específica. Digamos que vamos a ver ejemplos de esto con la MSHAP o con los contrafactuales. Mientras que las explicaciones globales pues tratan de darnos una indicación de la lógica como general del modelo. Entonces, pues, bueno, esto es un poco parecido a lo que ya dije. Entonces, están los árboles de decisión, las regresiones lineales, reglas de decisión, generalized linear models. Todos estos son modelos que, digamos, son intrínsecamente interpretables, aunque hay que tener cuidado acá porque, digamos que estos modelos también pueden ser difíciles de interpretar, en el sentido de que si tengo un árbol de decisión muy profundo, con muchos nodos, o una regresión lineal con muchas variables y digamos que donde los coeficientes que obtengo son, pues hay muchos que no son ceros, también se hace muy difícil de interpretar. Digamos que mantener como todo esto en cuenta a la hora de interpretar una decisión. Entonces, pues son los modelos que digamos que no necesitarían una interpretación extra, y los otros que son los métodos de post hoc, que son pues agnósticos al modelo. Y acá pues algunos pocos ejemplos de lo que se hace. Los que están los partial dependence plots, que son estas gráficas donde podemos ver los efectos marginales de una o dos variables en la predicción de un modelo. Están los modelos sustitutos globales, en donde pues digamos que lo que se hace es entrenar el modelo de black box y coger los outputs de ese modelo y usarlos como los datos de entrenamiento para otro modelo más simple, que pues digamos que lo que haga es intentar imitar el modelo original y digamos que usar la interpretación de este modelo sustituto como una aproximación de lo que está haciendo el modelo original. Otras son, digamos, las importancias de las variables. Digamos que estas pueden ser locales o globales también, pero vamos a ver un ejemplo de locales. Y pues esto lo que nos da son, digamos que las magnitudes relativas de la importancia de las variables, digamos que para cierto punto. Y digamos otro ejemplo son los contrafactuales, que nos dice cuáles son posibles cambios que cambiarían la predicción del modelo. Entonces digamos que vamos a ver un poco lo que hace el primero, que es Slime. Entonces esto es un método de interpretación local, que es agnóstico al modelo. Y la idea es muy simple. La idea es que, digamos que cuando tenemos un modelo complejo, lo podemos imaginar como esta imagen, en donde, digamos que el borde de la decisión es algo pues altamente no lineal, irregular, y
Digamos que lo que hacemos es, bueno, en una pequeña vecindad de cierto punto, digamos que el modelo sí se podría comportar de manera lineal. Entonces, lo que hacemos es aproximar un modelo solo dentro de una vecindad de la instancia que queramos explicar. Entonces, digamos que acá queremos explicar esta instancia que está resaltada del más rojo. Entonces, queremos aproximar un modelo, digamos una regresión lineal, basándonos pues en los puntos que están cerca de esa instancia. Entonces, vamos a agarrar puntos que el modelo clasifique positivos y negativos y con base a esos, pues vamos a hacer una regresión lineal. Acá, pues la explicación es, digamos que el argumento que minimiza esta función, digamos que las G son, pues, son modelos interpretables que escojamos, entonces digamos que acá podemos escoger dentro de todas las posibles regresiones lineales, cuáles minimizan, digamos que esta función de pérdida que, pues, mide qué tan diferentes son las predicciones del modelo original F con mi sustituto G. Y digamos que todo esto lo pesamos por un kernel pi de x, pi sub x, que pues simplemente hace que se le dé más peso a los puntos que están más cerca de la instancia que seleccionamos que a los puntos que están más lejos. Y también digamos que pues tratamos de minimizar este omega de g, que es la complejidad de, del modelo. Entonces, pues esto es, digamos que es el primer ejemplo de un modelo basado en perturbaciones, que lo que hace es pues agarrar esta instancia de interés, eh, coger perturbaciones de ese punto y digamos que hacer un dataset pequeño con ese, un dataset secundario, y pues a eso lo modelamos con un modelo simple y usamos ese modelo simple como la interpretación de lo que está haciendo el modelo original en esa parte, digamos, que del espacio. Entonces esto lo que nos da son cosas Oscar, de este perdón, estilo. ¿qué es G? ¿Qué es G? Entonces G chiquita, digamos que es la explicación, que es el modelo, digamos que en este caso es la regresión lineal con la que terminamos, y G grande pues es la familia. Entonces G grande en este caso serían pues modelos de regresión lineal. Ok, gracias. Vale. Listo. Entonces, entonces lo que acá, pues con lo que terminamos son cosas de este estilo en el que digamos que podemos visualizar estos pesos relativos. Es que acá en el ejemplo de arriba estamos prediciendo si hay como cierta comida que es venenosa o no. Entonces, digamos que nos dice, bueno, porque huele mal, entonces eso nos está empujando a decir que es venenoso, pero hay ciertas otras cosas que nos dicen que nos están diciendo que no. Digamos que esto es para modelo con datos tabulares. También se puede usar en imágenes. Digamos que acá pues entra como mucho la flexibilidad que tenemos en estos métodos de escoger, y pues voy a hablar un poco más de eso al final con los retos, porque estos modelos, digamos que estos métodos operan sobre como simplificaciones de los datos, o sea, no estamos usando los datos como tal, sino que estamos usando representaciones más interpretables. Entonces, en este caso, digamos que con datos tabulares es como coger, digamos, ciertos rangos de variables. Digamos que si mi variable va entre 0 y 100, entonces lo parto en 10 pedazos que van pues, de 0 a 10 y así. Y digamos que si son imágenes, estas cosas interpretables, la forma en la que se pueden construir es, digamos que con algún método existente, cojamos superpíxeles. Y entonces uno coge superpíxeles que, digamos, me cojan como una parte de la guitarra o una parte, digamos, que es la cara del labrador en este caso. Y entonces lo que hacemos cuando digamos que queremos explicar esta imagen como tal, pues las perturbaciones, digamos que son simplemente dejar algunas de estos superpíxeles encendidos y nosotros ponerlos todos en gris y pasarles todo al modelo. Entonces acá nos va a decir como, bueno, este superpíxel nos está prediciendo guitarra eléctrica, estos superpíxeles nos están prediciendo acústica y estos nos están explicando labrador. Entonces este es como de los, pues también es que ha sido muy adoptado porque precisamente nos da esa flexibilidad, digamos que también se puede hacer algo muy parecido para texto. Y bueno, el segundo método es SHAP, que es una generalización del método anterior,
un poco más fundamentada en la teoría, fundamentada en este caso con los Shapley Values de teoría de juegos, que, bueno, digamos que en la teoría hace, un poco más, hace algo un poco más distinto, que no voy a entrar en muchos detalles ahorita, pero digamos que acá también nos da algo del mismo estilo, como cuáles valores de las variables me están empujando hacia cuál de los dos outputs. Pero digamos que acá la ventaja es que nos dice, o sea, no es solo como la magnitud, sino que nos dice como más o menos cuánto contribuye cada valor para alejarlo de la media de la predicción. Entonces, si la media del modelo en los datos es en este caso 24.41, entonces cuánto me lo está moviendo cada uno. Digamos que un poco más exactamente. Y la suma de todos esos efectos, pues nos lleva a la predicción de esta instancia en específico. Digamos que en teoría se demuestra que este es como el único método de estas atribuciones que puede satisfacer ciertas propiedades, digamos que dejan como axiomas, que pues son estas tres que están ahí: consistency, missingness y local accuracy. Pero digamos que hacerlo en teoría pues se vuelve algo que es imposible de computar exactamente. Entonces, pues al final resulta usando métodos de perturbación con kernels. Digamos que en esta parte es que se demuestra que es una generalización de Lime, que es el método anterior. Aunque pues este en específico sí tiene implementaciones más eficientes y más precisas para algunos tipos de modelos, como por ejemplo árboles. Y pues también ha sido bastante adoptado en la práctica. Bueno, el tercer método son los contrafactuales. Entonces, acá lo que vemos es, lo que queremos ver es cuál es el, digamos que el menor cambio que tendría que hacer yo a una instancia para que la predicción cambie de una clase a la otra. Y una ventaja es que, digamos, esto nos da, pues, fidelidad completa al modelo. Si, digamos que si nos dice que si cambio tales cosas el output va a cambiar, pues eso es lo que hace el modelo exactamente, no es lo que va a hacer, digamos, un modelo proxy, como estábamos viendo anteriormente. Y pues también es agnóstico a los modelos, solo requiere que podamos hacer como queries al modelo. Entonces, pues la idea general es esta propuesta por Sandra Wachter, y es pues minimizar esta función también, en donde queremos balancear, digamos, que el costo de la distancia entre x', que es mi contrafactual. Entonces x es mi instancia normal, x' es cómo la modifico para cambiar de clase, y y' es la clase a la que quiero llegar. Entonces digamos que la diferencia entre la predicción al cuadrado, y también quiero que la distancia entre mi instancia y el contrafactual no sea muy grande. Y digamos que acá le ponen un parámetro lambda para balancear, digamos, a cuál de las dos cosas le quiero dar preferencia. Pero aquí hay que notar que pues estos contrafactuales, y al igual que muchos de estos métodos de explicaciones, pues son cosas que solo nos dicen como lo que haría el modelo, pero claramente no pueden siempre corresponder a la realidad, porque uno nunca en la vida real pues se encuentra como con el universo alterno en el que pasó el contrafactual. Es una implementación específica que me gustaría resaltar, esta de DICE, Diverse Counterfactual Explanations. Digamos que acá lo que hacen es que es un método para generar no solo uno, sino un número grande, digamos que los que yo quiera, de contrafactuales que sean diversas pues en cierto sentido, pero que digamos que la idea de esto es que le provean a uno como alternativas. Digamos que este ejemplo que va a ser recurrente es el de aplicar para un crédito. Entonces, los que me den varias alternativas si me rechazan el crédito, para yo poder decir como, bueno, si cambio tal cosa y tal cosa, me aprobarían. Entonces, pues acá podemos ver como el concepto, que es simplemente que el input original es este azul, y, los ejemplos contrafactuales, pues que deberían estar cerca al borde de decisión del modelo, pero que deberían ser de cierta forma diversos. Digamos que esto es un poco más a detalle lo que se hace. Entonces, pues están basados, digamos que tienen una medida de diversidad que se basa en estos determinant point processes. Y lo que buscan son las propiedades de que sean pues
que sean logrables estos cambios y que sean diversos. Y también en este trabajo lo que nos los presentan son métricas para evaluar y comparar diversas explicaciones contrafactuales. Y digamos que lo pueden comparar con otros métodos como Lime. Entonces, bueno, lo que argumentan es que, digamos, los métodos que se basan en importancias como los que ya hemos visto de Lime y Sharp, realmente no le ayudan a una persona, digamos, a decidir qué es lo que debería hacer una vez se recibe la decisión. Y que también pues, se basan en estos modelos proxy que pueden mentir, digamos que por este trade-off entre interpretabilidad y precisión o fidelidad al modelo. Y de esto voy a hablar un poco más al final. Digamos que, bueno, acá hablan de los métodos que existen también para visualización. Entonces, digamos que las explicaciones que se basan en visualizaciones generalmente son para modelos que trabajan con imágenes, pero pues estos métodos son difíciles de adaptar para cosas que no son inherentemente visuales. Y bueno, pues la ventaja en general es que le proveen a uno esta fidelidad al modelo y le dejan explorar los escenarios de qué hubiera pasado si algo hubiera cambiado. Y pueden ser, pues, son útiles para varios actores, digamos, como los usuarios finales, pero también pueden ser útiles para quienes crean los modelos o digamos que los que evalúen o auditen estos modelos para ver si tienen sesgos. Entonces, estas son pues algunas de las propiedades que quisiera uno que tuviera un contrafactual, que sean, pues que se puedan hacer, que sean válidas, que sean diversos, que sean, pues estén cerca al input original. Y esto es importante y por eso quería resaltar este método porque es de los pocos que digamos que tiene la idea de incorporar causalidad y como causalidad de las cosas que uno espera normalmente, porque pues algo también muy importante de todos estos métodos es que en general no están diciendo nada realmente causal, solo nos están diciendo cómo funciona el modelo, pero no lo podemos tomar como una causalidad exacta de lo que va a pasar. Y también pues que permite que los usuarios le provean cierta información, digamos como que le pueda uno decir al modelo cuáles variables me sería más difícil o más fácil cambiar o cuáles digamos que me sería imposible cambiar. Pues digamos que este método como tal asume que y todos los contrafactuales asumen que el modelo se queda relativamente estático. Digamos que si yo voy al otro año al banco y pues no hayan cambiado el modelo, porque si no, pues el contrafactual puede que ya no me funcione. Pues es solo para clasificación binaria y es solo para modelos diferenciables. Entonces, digamos que la implementación que existe ahorita solo soporta, digamos, modelos de TensorFlow y PyTorch, creo. Y bueno, digamos que en esta primera versión aún no incorpora como este conocimiento causal, aunque ya se está desarrollando la versión que sí lo incorpora. Digamos que la idea en general pues es muy parecida a la que ya presentamos, es encontrar como estos contrafactuales que minimizan esta función de pérdida entre lo que queremos cambiar y la distancia del contrafactual. Esto es un poco de la terminología. Creo que acá pues no quiero entrar en tanto detalle de lo que de lo que hacen acá, digamos que cogen cierta medida de diversidad basada en una métrica entre contrafactuales que digamos que en primera instancia puede ser una medida como L1, pero acá digamos que usan una métrica distinta e incorporan pues digamos estos inputs que le pueden dar los usuarios de los rangos de lo que puede cambiar cada variable y cuáles no pueden cambiar. Y pues al final esta optimización es básicamente lo mismo de antes, con digamos que estas lambda 1 y lambda 2 que nos dan como pues el balance entre qué cosas queremos dar preferencia. Digamos que acá está pues el cambio a la otra clase, la distancia del contrafactual y la diversidad del grupo de contrafactuales. Digamos que acá este método nos puede producir K contrafactuales distintos. Y pues esto se optimiza con graded descent, por lo cual es importante que los modelos originales sean diferenciables.
Bueno, acá nos dan, digamos que ya la implementación que ellos hicieron de los experimentos, digamos que cuáles fueron las distancias, em, tanto para variables continuas como categóricas que usaron. em, y estas son las métricas de evaluación que ellos proponen em, para evaluar estos tipos de métodos. Entonces, digamos, la validez, cuántos de estos contrafactuales realmente cambian la clase, o la proximidad, que es como, pues depende, digamos que es como una media entre lo que hace, entre las variables continuas y categóricas, que digamos no haya tantos cambios, que es este sparsity, que queremos que pues no me vaya a decir que tengo que cambiar 10 cosas, sino que me diga que tengo que cambiar pocas. Y pues también esta medida de diversidad, que no quiero que todas las sugerencias que me hagan sean la misma. Y bueno, acá ellos dan unos resultados sobre cómo este método pues tiene mejor desempeño que métodos de contrafactuales alternos. Y bueno, esto nos lleva a ya otra parte que es, digamos, quiero hablar un poco de las herramientas interactivas que también existen digamos, que interactuar con todos estos métodos de explicación, y digamos que con los datos como tal. Entonces, acá vemos varios ejemplos. Digamos que un primer ejemplo es este de arriba a la derecha, donde están como estas curvas azules y rojas. Y esto realmente lo que es agregar como las explicaciones de SHAP para todo, para todo un dataset. Entonces, digamos que acá, de cierta forma, uno puede empezar a ver más o menos cuáles son las variables más importantes a través de de todos los datos. Digamos que acá existe este modelo que también es un sistema interactivo específicamente para Generalized Linear Models, y está esta herramienta de Google. Entonces, se las voy a mostrar un poco más adelante. Entonces hay muchas de estas herramientas interactivas. Les voy a mostrar unos cuantos ejemplos, y pues el que yo he estado trabajando. Vemos que están estas que visualizan la importancia de cada variable. Existe esta que se llama Activist, que lo que hace es que le permite a uno visualizar las activaciones dentro de redes neuronales. Está esta que es para, digamos, visualizar clasificadores basados en reglas. Digamos que el What If Tool de Google, que permite, que digamos que incorpora muchos de los métodos, creo que es algo que está en continuo desarrollo. Digamos que acá le muestra a uno como una visualización del espacio, digamos que reducido en 2 dimensiones, dos o 3 dimensiones, buscar contrafactuales, y digamos que uno puede jugar a simular como ciertos cambios en el modelo y ver que, pues, como que es lo que uno puede hacer. Digamos que también puede uno separar como partes de los datos, digamos que haciendo ciertos filtros, cosas de este estilo. Y bueno, acá fue, pues, digamos que cuando yo empecé a trabajar en esto fue por este FICO Explainable Machine Learning Challenge. Entonces, pues, acá la idea era, pues, este reto de crear modelos de Machine Learning que fueran, pues, precisos, pero que también tuvieran, pues, capacidades para explicar las decisiones en un dataset que pues, puso FICO de real. Y digamos que ellos evaluaron estas explicaciones empíricamente, considerando qué tan útiles eran para un científico de datos que tuviera el dominio del campo y que no tuviera el modelo original. Entonces, digamos que acá hay un ejemplo de una de las entradas ganadoras que fue desarrollado en la Universidad de Duke. Y este, digamos que es un ejemplo muy chévere, porque lo que muestra es que, pues digamos que ellos mismos dicen que se salieron un poco de las reglas y no hicieron, digamos que una técnica post hoc en donde cogieron una caja negra y luego la explicaron, sino que crearon un modelo desde cero, digamos que muy parecido a los modelos clásicos que se usan, donde combinan. Entonces lo que hicieron fue combinar ciertas variables dentro de como, acá podemos ver, digamos que este flujo de cuáles variables se combinaron como para proveer ciertos niveles de riesgo. Y después esta otra capa de nuevo se combina de forma lineal. Entonces acá pues
digamos que proveen esta interfaz interactiva donde uno puede ver un modelo que es completamente transparente y puede ir explorando como cuáles son los pesos y cuáles son como los cambios que me genera cada input. Y digamos que para explicarlo de forma global, pues hicieron como este modelo de reglas en el que es como este, pues digamos, un sustituto basado en reglas que pues prediga lo mismo que predice el modelo original, con unas reglas que son cortas, digamos como que si el riesgo externo es menor a 63 y si tiene menos de 48 meses, entonces eh, la decisión sea negativa. Ahora voy a hablar pues de lo que hicimos nosotros y digamos lo que seguimos explorando. Entonces, lo que queríamos nosotros era como una solución enfocada un poco más en el cliente. Digamos que queríamos hacer una explicación local y una global. La local un poco más enfocada al cliente para que pudieran darles como feedback, digamos como de esta forma contrafactual. Y también proveer como esta interfaz visual para explorar las explicaciones. Y pues para la explicación global lo que hicimos fue una forma para explorar, digamos que subgrupos de explicaciones individuales que estuvieran relacionadas. Y esto más como con pues digamos que el data scientist en mente, que tuviera que, digamos que, tratar de entender el comportamiento general del modelo. Digamos que estas pues fueron las variables que se usaron. Algo importante acá es que pues casi todas las variables tenían una limitación y es que tenían que ser monotónicas en una dirección o en la otra. Algunas pocas no tenían esta limitación, pero entonces digamos que ahí uno sabe que pues la explicación, digamos que un contrafactual, si tengo que ir de la clase negativa a la positiva, entonces si estoy involucrando ciertas variables, solo puedo cambiar esas variables en ciertas direcciones. Y bueno, esto es un poco más de lo que hicimos para el challenge como tal. Digamos que cómo limpiamos los datos. Y también pues el accuracy que casi todos los concursantes tuvieron fue alrededor de 74-75% al final. Nosotros lo que sí hicimos fue, digamos que un modelo de caja negra completo. Entonces cogimos pues el SVM de Scikit-Learn y usamos dentro de los que testeamos. Entonces las explicaciones que queríamos proveer eran pensando en dos cosas. Digamos que a nivel individual pensábamos en dos cosas. Una era pues mostrar estos contrafactuales, que en este caso dijimos que era como el minimum set of changes para cambiar una decisión, y el otro era como las variables claves que expliquen una decisión. Entonces el contrafactual estaba un poco más, digamos que pensado para instancias que estuvieran cerca al borde, digamos que si el borde era el 50% de predicción, entonces para las que estuvieran como entre el 40 y el 60, para que digamos que mostraran como un cambio pequeño que lograra cambiar la predicción. Y las otras eran para predicciones que eran más fuertes, digamos, poder decir cuáles eran como las cosas claves que hacían que pues la predicción fuera así. Y este es otro método que pues no lo expliqué antes, pero es muy sencillo, que se llama Anchors, y es que uno coge, digamos que ciertos valores de las variables y uno mira, digamos, cuál es el mínimo, cuáles son como el mínimo subgrupo de variables, que si yo las dejo fijas, no importa todo lo que yo cambie en las otras variables, porque no he cambiado estas 3 o 4, la predicción del modelo no va a cambiar. Entonces, pues esto lo hicimos, le pusimos y lo hicimos sobre una interfaz, digamos que intuitiva. Entonces acá podemos ver el resultado final de la interfaz. Entonces pues acá tenemos, digamos que todas las variables, sus valores, digamos que relativos. Entonces, cada variable verticalmente pues está normalizada. Y lo que hicimos fue, digamos que partir todo entre 10 espacios para poder manipular los contrafactores más fácilmente.
Entonces acá pues digamos que nuestro método de contrafactuales es mucho más heurístico, no hicimos no hicimos digamos que optimización. La ventaja de esto es que pues es muy rápido de calcular y que si es completamente agnóstico al modelo, digamos que ni siquiera se necesita que sea diferenciable porque solo requiere como pues este algoritmo greedy que simplemente va intentando hacer el mejor cambio, digamos que saltando de un espacio por iteración. Entonces, digamos que acá al final lo que obteníamos era como esta explicación, digamos que acá nos logra dar ambas, pero en algunos casos solo teníamos una de las dos. Pero en este caso, digamos que nos muestra que si dejamos estas cuatro variables que están resaltadas en rojo, las dejamos quietas, el modelo no nos va a cambiar. Entonces, digamos que esas las podemos interpretar como las variables clave. Y las otras, las que están indicadas con las flechas verdes, son las que nos van a cambiar hacia la siguiente categoría. Entonces, digamos que acá, digamos que lo complementamos con un texto. Entonces, acá digamos que decía que el cliente necesita esperar para que el número de meses promedio incremente a 56, y esperar, digamos, también cierto número de meses eh, para que se incremente el tiempo desde la última falla. Y también digamos que teníamos estas, bueno, esto lo voy a explicar porque de todas formas lo seguimos desarrollando. Y para la parte global, entonces lo que hicimos fue, digamos que una forma de agregar estas cosas que fuera un poco útil para quien creó el modelo, digamos. Entonces lo que tenemos acá son tres columnas. En la de la izquierda, digamos que tenemos una lista de todas las variables y nos muestra pues la monotonicidad de cada una. Nos muestra, digamos, que esta barrita que está de verde y rojo nos muestra digamos, cuántas instancias usaron esta variable en específico como una de las claves. Entonces, digamos que esto nos da como cierta aproximación también como a la importancia de las variables eh, sobre todo el modelo, digamos que no es solo en una instancia específica, sino como un promedio de todo el modelo. Digamos que acá lo que uno puede hacer es escoger, digamos, combinaciones de variables y ver cuáles son las instancias que utilizan siempre esas combinaciones de variables como las claves. Entonces, digamos que acá el pan de la mitad podemos ver en miniatura las instancias eh, que hacen uso de estas variables claves. Y a la derecha, digamos que vemos también esta versión en miniatura de lo que es la cosa local. Entonces, digamos que acá ven que estos punticos, estas rayitas negras nos muestran en dónde está la variable en esta instancia. Acá lo vemos, digamos que en miniatura para rápidamente comparar eh, y verificar que en efecto, pues, están todas estas instancias que se comportan de manera parecida. Y bueno, esto es lo mismo, pero para el otro tipo de explicación. Entonces, esta anterior es para las que son claves y esta es para las que tienen cambios. De todas formas, esta en específico no nos gustó tanto, entonces después estamos trabajando en otra cosa. Pero bueno, entonces digamos que lo seguimos desarrollando más allá de solo esta instancia específica para este proyecto, porque pues todo estaba muy hecho como a la medida de los datos que nos habían dado. Entonces creamos esta herramienta más general Vice, que es pues, Visual Counterfactual Explanations. Y es como, digamos, esta versión local de lo que teníamos. Y pues le cambiamos ciertas cositas para hacerlo más interactivo. Digamos que tener más propiedades de las que quisiera uno tener en un contrafactual. Entonces, pues bueno, una de las contribuciones es que tenemos este algoritmo que es muy rápido de calcular y heurístico, que es completamente agnóstico al modelo. Pues de todas formas es algo, digamos que muy básico. Yo creo que sería como para proveer un baseline para todos los otros métodos. Y lo que hace es pues que sugiere las acciones que uno puede tomar para cambiar la predicción. O digamos que la forma de interpretarlo, si el cambio de clases hacia el otro lado es como como los warnings o como estos como
cosas que uno no debería hacer si no quiere que en el futuro pues no cambie la decisión. Entonces queríamos, digamos, que ver si podíamos responder estas preguntas para un valor de una instancia. Entonces, cómo se comparan los valores de esta instancia a través de los otros datos, cuáles variables tienen como un efecto considerable y cuáles son los cambios que podrían alterar la predicción. Y digamos que si estos cambios pues son útiles o se pueden realmente lograr. Entonces, el algoritmo, como les digo, es basado en esta búsqueda greedy, y lo único que nosotros le ponemos es como esta limitación en la que no podemos cambiar más de W variables, digamos, para que no nos diga que tenemos que cambiar muchas cosas, y tampoco las podemos cambiar por mucho. Entonces, digamos que como cada variable la dividimos en cierto número de bins, y no podemos, digamos, que saltarnos más de L bins. Y acá está, digamos, como un poco más en detalle lo que hace el algoritmo, pero es esto, solo a cada paso, digamos, que cambiar mirar todas las posibilidades y mirar cuál es la que más cambia la predicción del modelo y empezar a moverse en esa dirección. Digamos que esta es la interfaz un poco más desarrollada de lo que vimos. Entonces, digamos que ahora la diferencia que tenemos es que podemos ver, digamos que podemos organizar las variables por su número relativo. Entonces, digamos que acá vemos las que tienen como relativo al resto de los datos. Digamos que acá la edad es muy avanzada comparado como al resto de los datos, y pues digamos que va bajando. Entonces podemos ver como cuáles son los extremos, y digamos que también tenemos la capacidad de cambiar la distribución. Entonces digamos que esta densidad que se ve por atrás de cada variable la podemos hacer con respecto solo a las cosas clasificadas como positivos o negativos. Entonces esto también nos permite ver como si dentro de los que están negativos incluso es como bajo o incluso es alto. Digamos que nos ayuda a resaltar cuáles son instancias como muy particulares. Y por último tenemos pues la capacidad, digamos, que de bloquear en tiempo real. Digamos que este es, digamos, que un modelo que predice diabetes. Entonces, digamos que yo no quiero considerar que la presión sanguínea cambie, entonces podemos bloquear esa variable, y el algoritmo va a buscar alternativas que pues no hagan uso de esa variable. Bueno, acá son los detalles de la implementación. Usamos, es una aplicación en Flask, en Python, y las visualizaciones todas hechas en D3 con JavaScript. Y pues también es para datasets de clasificación binaria. Probemos, digamos, que uno puede entrenar, si digamos que solo tenemos los datos, pues entrenamos un modelo SVM, pero también digamos que se podría pues dar un modelo que ya esté hecho, y como es completamente agnóstico, solo se necesita, digamos, que esta función de predicción que nos retorne la probabilidad de predecir una clase. Y pues bueno, para la implementación como tal usamos 10 bins, y digamos que dejamos las limitaciones pues en que no podemos cambiar más de 5 cosas a la vez, y una cosa no puede cambiar más de 5 bins a la vez. Bueno, acá tenemos un ejemplo un poco más en detalle. Y bueno, algunas limitaciones de este método es que pues por ahora no puede manejar bien las variables categóricas, aunque pues en este caso no es algo tan difícil de lograr, porque uno puede, digamos que si no tiene muchas categorías, simplemente intentar todas cada vez que se itere el algoritmo. Pero digamos que por ahora no se extiende más allá de clasificación binaria, y pues también está hecho más que todo para cosas con datos numéricos tabulares. Digamos que no está esta flexibilidad
de usarlo como en otros contextos de imágenes o de texto. Y pues la visualización, o sea, digamos que si tenemos muchas variables, pues la visualización realmente no va a ser tan útil. Pero pues digamos que si uno usara este sorting, pues, la capacidad de ordenar las features, uno podría ver solo las K que hagan parte de los contrafactuales o las K que uno escoja, digamos que por algún otro método. Lo que queríamos hacer acá es desarrollarlo un poco más, tener como una versión global que fuera un poco mejor que lo que teníamos antes. Entonces, pues esto es lo que hemos estado desarrollando últimamente, todavía es digamos que algo en lo que estamos trabajando justo ahora, y es esta forma de agregar estas explicaciones individuales. Entonces, digamos que acá teníamos esta herramienta interactiva donde, digamos que lo que queremos ver es comparar subgrupos de instancias. Entonces, pues digamos que uno puede acá filtrar por varias cosas. Entonces, digamos que acá tenemos la matriz de confusión. Podemos filtrar, digamos que si solo queremos falsos negativos o verdaderos positivos o los que queramos. También podemos filtrar, digamos, la predicción del modelo. Entonces, digamos que si lo queremos, cosas que predigan, bueno, acá está entre 0 y 100, pero digamos que acá, bueno, acá no lo cambié tampoco, pero uno puede cambiar la predicción del modelo y puede fijar como rangos también para cada una de las variables. Entonces, una vez que uno ya define como estos filtros, ya tiene como dos grupos a los cuales puede comparar. Entonces podemos ver cómo cambian las contrafactuales del modelo. Y pues lo que hacemos acá es básicamente lo mismo, digamos que está esta distribución que se ajusta a los filtros que le hayamos puesto. Entonces digamos que vemos acá que cada variable pues tiene dos columnas. La de la izquierda corresponde al filtro de la izquierda, la de la derecha corresponde al filtro de la derecha. Y lo que hacemos es simplemente dibujar pues encima, una encima de la otra, todos los contrafactuales que se encuentran ahí. Digamos que esto es algo pues más difícil de calcular computacionalmente, entonces esto todo está hecho, digamos que en un proceso en un preprocesamiento. Y digamos que acá lo que queremos hacer es dar como varias opciones para que las personas puedan explorar los datos. Entonces digamos que también podemos ver, digamos que podemos desactivar los contrafactuales y explorar un poco más como solo los datos. Y digamos que acá podemos dibujar los puntos como tal, en dónde están ubicados. Y digamos que acá podemos, si digamos que hacemos clic en una de las cajitas, nos muestra esto que se llama como las coordenadas paralelas. Entonces, cada línea de estas es una instancia y nos está mostrando pues cuál es como el valor de las variables para cada una de esas instancias. Como les digo, pues esto es algo que está ahorita en desarrollo. Estamos intentando ver que, digamos, cuáles son las cosas que serían más útiles extraer de acá. Digamos, qué tipo de información podemos extraer de acá. Digamos que también tenemos la capacidad de ordenar las variables, digamos que por la diferencia entre las distribuciones. Digamos que acá podemos ver que en embarazos, la primera que está aquí a la izquierda, pues la distribución de la derecha está mucho más concentrada en valores bajos que la de la izquierda. Digamos que la gracia de esto es pues poder, digamos que, debuguear modelos de esta forma, digamos que encontrando casos que se encuentren en el borde o casos que no tengan mucho sentido. O digamos que explorar, digamos que estas clases en donde el modelo no tenga muy buenas predicciones, intentar ver por qué. O también nos puede ayudar a ver, digamos que si solo escogemos las predicciones falsas y nos centramos en falsos positivos y falsos negativos, ver, intentar explorar un poco mejor por qué el modelo está confundido en estas instancias. Bueno, digamos que acá se puede aumentar de muchas formas. Una de las ideas es, digamos que
tener algo, un sistema inteligente que vaya, digamos que según los filtros que uno haga, va intentando nuevos filtros, digamos que atrás, em, y digamos que le resalte a uno como, hey, si le ponen este filtro, digamos que encuentra este subgrupo en donde las predicciones del modelo siempre están erradas. Y pues bueno, cosas de este estilo. Y bueno, finalmente, algunos de los retos que hay, digamos que dentro de toda esta área, son muchos. Voy a presentar uno un poquito más de detalle, el primero, pero pues digamos que en general, una de las cosas más retadoras es que los modelos, los métodos que se basan en perturbación se pueden manipular fácilmente. Y vamos a ver que en modelos que incluso tienen mucha fidelidad con métodos que generan, digamos que explicaciones con alta fidelidad al modelo, sí pueden ser inestables. Digamos que también pueden ser vulnerables a ataques adversarios, como vamos a ver ahorita. Y como les decía, pues no necesariamente incorporan conocimiento causal del mundo real. Y esto es algo que se necesita comunicar a los usuarios de todos estos sistemas de explicación, porque digamos que en las charlas de cuando se pone esto en práctica, generalmente la gente tiene, digamos que expectativas que no son realísticas de lo que pueden dar estos métodos. También, pues, otra de las cosas es que puede que este trade-off entre precisión e interpretabilidad no sea real. Y esto lo dice, digamos que Cynthia Rudin, que describe como este efecto Rashomon, que es, digamos que en referencia a una película donde se narra un asesinato de diferentes perspectivas. Cada una de las perspectivas explica por qué se dio el asesinato, pero las historias se contradicen entre sí. Entonces, esto puede pasar, digamos que en dos lugares distintos. Uno es en los contrafactuales, digamos que podemos explicar el cambio de clase digamos que con muchos contrafactores, pero puede que algunos de estos se contradigan. Pero también es cierto con los modelos como tal, digamos que lo que ella argumenta es que dentro del espacio muy grande de modelos que existe, debe haber algunos que sí sean interpretables, entonces no es necesario, digamos que agarrar un modelo cualquiera y luego explicarlo con alguno de estos métodos post-hoc, sino que realmente lo que pues ella insiste que se haga es que todas estas situaciones de alto riesgo como medicina o finanzas, lo que siempre se haga es un modelo que pues desde cero que sea completamente interpretable. Pues claramente esto es difícil porque, o sea, si siempre se pudiera, pues esta es la ruta la mejor ruta para tomar, pero también es algo idealista porque puede que no haya datos suficientes o que realmente la precisión que se obtiene no es óptima. También es que digamos que no tenemos una definición exacta de interpretabilidad. Hay digamos que mucha literatura sobre esto, sobre cuáles definiciones podrían ser apropiadas para cuáles campos, pero digamos que no hay un consenso todavía, ni métricas como muy exactas para trabajar con estos tipos de explicaciones. Y también, pues, Rajiv Ghani dice que en realidad, digamos que no ha habido una evaluación a escala en el mundo real, digamos que en escenarios reales. Digamos que todas las evaluaciones que se ven de estos métodos en los papers son generalmente, pues, se intentan en datasets pequeños, comunes, como estos toy datasets de siempre, y que realmente, pues, si queremos evaluar si existe este trade-off, pues tendríamos que hacer evaluaciones en el mundo real. Y pues otro de los problemas que se notan, lo dice Zachary Lipton, y es que digamos que escondidos en todos estos argumentos y teoremas se esconden como las debilidades de estos métodos. Digamos digamos que estos métodos que se basan en como que asumen cosas y derivan ciertas cosas óptimas muy formalmente, digamos que él argumenta que los
o sea, realmente son argumentos débiles porque digamos que la teoría distrae de lo que realmente se está haciendo, o también puede pasar eh, al revés. Y que digamos que muchos de estas cosas como que inflan o agrandan estos conceptos técnicos que en realidad son simples para venderlos como explicaciones. Eh, pero bueno, les voy a mostrar entonces, digamos que este estudio que hizo Hima Lakarayu de cómo se pueden engañar, digamos que estos métodos que se basan en perturbación, en especial, digamos que Lime y Sharp que les mostré. Entonces, pues es una idea súper simple, y es que podemos, digamos que, enmascarar los sesgos discriminatorios de cualquier clasificador que esté sesgado, explotando el hecho de que, pues, cuando usamos estos métodos que se basan en perturbaciones, que cuando generamos los datos que están pues en la vecindad de una instancia, muchos de esos pues van a estar fuera de la distribución original del dataset original. Entonces lo que pasa es que una forma de enmascarar, digamos que este bias, es construir un clasificador alterno que está sesgado con los datos en los que entrenamos, pero que no es sesgado en los datos que están fuera de la distribución. Entonces, digamos que cuando hacemos estos métodos que pesan y digamos que hacen un promedio de lo que pasa pues en la vecindad de este punto, va a cambiar lo que considera como las variables importantes. Entonces acá, digamos que el experimento es que cogieron un clasificador para predecir criminalidad, y lo que miran es, digamos que el clasificador original solo se basa en la raza. Entonces cuando corremos Lime, pues en este clasificador, vemos que acá abajo a la izquierda, pues nos muestra que esa es la variable que más importa. Pero cuando usamos digamos, clasificador adversario que enmascara, digamos que lo que hace el original, podemos ver que el método que nos explica esto dice como, pues o sea, está basado en otras variables que no están correlacionadas con raza. Digamos que así, al momento de interpretarlo, pues lo que uno pensaría es que, pues sí, el modelo realmente no se está basando en la raza, entonces no tiene sesgos. Pero en realidad sí, solo se construyó específicamente para que se hiciera de esta forma. Entonces es un estudio con usuarios, con estudiantes de Derecho, y digamos que les pidió identificar, digamos que dentro de los datos, cuáles serían como las variables que estarían prohibidas y cuáles serían las variables que idealmente un modelo usaría para predecir el crimen. Entonces, la explicación 1, digamos que el primer modelo adversarial, es un modelo que excluye las variables, tanto las variables prohibidas como las que se desean. E2, el segundo modelo, incluye variables que están prohibidas y también las que se quieren. Y la explicación 3, o el modelo 3, incluye variables que se quieren, digamos que son ideales, y excluye las variables prohibidas. Entonces, digamos que la explicación 3 excluye raza, sexo y otras variables prohibidas, e incluye todas las que los estudiantes pensaron que pues sería lo ideal para explicar estos modelos. Y digamos que todos estos modelos al final, cuando uno mira los outputs pues, digamos, en los puntos reales en los que se testea, pues predicen lo mismo, pero digamos que ellos, cuando veían las explicaciones, pues indicaban que estaban mucho más dispuestos a confiar en este modelo cuando veían que había una explicación que digamos, estaba de acuerdo con lo que ellos esperaban. Entonces, el modelo en todos los casos, en últimas, es lo mismo, pero en algunos estamos dando la explicación que, digamos, que ellos quisieran ver, y en nosotros estamos mostrando pues realmente lo que está haciendo. Entonces,
cuando les mostramos el modelo original, pues menos del 10% diría que confía en ese modelo. Pero cuando cambiamos, manipulamos la explicación, el 90%, o sea, son casi 10 veces más propensos a creer o a confiar en este modelo. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de cómo, digamos que hay todavía mucho que hacer en esta área y cómo, pues digamos, cómo es importante considerar, digamos, que estos ataques que se pueden hacer a estos métodos de explicación. Y bueno, acá finalmente, pues, son algunos de los recursos para interpretar modelos de Machine Learning. Entonces, acá, digamos que dan varias librerías que incluyen muchísimos de los métodos que mostramos y muchísimos más. Pues casi todas están disponibles acá en este link. Y acá hay un poco más de recursos para todos los que están interesados. Digamos que existe este libro que está online y que explica en mucho más detalle, de forma clara, muchos de estos métodos. Existe esta clase de Interpretability and Explainability y bueno, muchos otros links que quedan acá para todos los que los quieran. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Súper chévere. Yo, pues la verdad, no conocía nada de lo que has explicado hoy, pues, sobre todo este tema de los contrafactuales, pues, realmente la esencia pues, de tu presentación. Súper interesante. No sé si alguien tiene preguntas. No, yo simplemente quisiera de pronto hacer una reflexión, a ver si el ponente me puede ayudar con este tema. Es decir, yo sé que independientemente uno quisiera, digamos, estudiar este tipo de cosas, pero existe una forma hasta el momento en la cual nosotros pudiéramos sistematizar esto hasta un punto, digamos, de tener algo de un desarrollo en calidad para un producto, para un cliente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el... Sí, pues creo que ahorita todavía no hay una forma completamente sistemática de hacer esto. Digamos, creo que en la práctica, digamos que algo que se hace es intentar usar varios de estos métodos y mirar como qué tanto, digamos que están de acuerdo el uno con el otro. Pero algo así muy sistemático todavía es muy difícil, precisamente porque digamos que, bueno, hay un paper que discute como los tres niveles de evaluación que se le podrían hacer a la interpretabilidad. Y digamos que estos, pues, digamos que el ideal es con usuarios finales, digamos, los usuarios finales del modelo, digamos que con este tipo de estudios, pero lo que se hace normalmente, digamos que estos son costosos y toman mucho tiempo, entonces lo que se hace usualmente es como mirar proxies, como digamos que la cantidad de pesos en la regresión lineal que no sean cero y cosas de este estilo. Entonces, creo que por ahora no hay algo muy sistemático. De todas formas, digamos que digamos que en estos que les he mostrado ahorita, pues son soluciones que incluyen muchísimas de estas cosas. La verdad no las he mirado tantas en detalle, pero probablemente sí vaya a haber algún tipo de sistematización de esto, pero creo que por el momento aún es algo difícil y pues es que en general sigue dependiendo mucho pues del campo donde se esté aplicando el modelo y el tipo de datos. Ok, listo, listo. Ok, Pero digamos que sí se pueden existir herramientas que, digamos, podamos arrojar esos indicadores y nosotros estar observándolas para tomar decisiones.
Sí, pues digamos, creo que digamos estas que son muy estándar son SHAP, eh, digamos que creo que han de ser de las que digamos que tienen ya más madurez por lo que han sido ampliamente adoptadas, pero creo que siempre hay que tener en cuenta, digamos, que estos posibles ataques, la verdad no sé si ya hay algún método como de decir, como bueno, pero estos ataques solo pasan em, bajo ciertas condiciones o cosas así, entonces, eh, pero sí, o sea, digamos que lo que se me ocurre a mí por ahora es como intentar ver, digamos, qué tanto están de acuerdo o no los diferentes métodos cuando se le arrojan un mismo modelo. Listo, vale, gracias. Yo tengo un par de preguntas. Esto que acaba de decir Cristian, pues me parece de lo que yo pues entendería, uno puede hacer es, hay unos casos pues que son muy estándar en la industria. Por ejemplo, el caso de scoring de bancos. Porque, pues uno lo que hace usualmente es que de pronto hace un modelo pues X, de pronto sofisticado, ¿no? Porque muchas veces hay buenos datos y bastantes, y la forma como uno le da interpretación, pues es típicamente con esto que mencionaste de Surrogate o Global, no sé cuál de los dos era, pero en el que uno construye un modelo sencillo que tiene una interpretación y se acerca bastante en su capacidad predictiva al modelo original. No sé, típicamente uno puede hacer una red neuronal, una cosa pues muy avanzada, da súper chévere, pero si hace un árbol o algo similar, pues no da tan distinto pues uno entiende mejor. Entonces, eso le gusta mucho a la gente. Eh, pero eso es súper estándar, esas bases de datos son, digamos, estructuradas, no tienen pues misterio. Uno podría desarrollar, o alguna de estas, me pregunto, alguno de estos toolkits que tenés ahí, podrían verse ya como un producto para darle interpretación a ese tipo de modelos en esa industria donde los datos son muy específicos. Mm, creo que para ciertos modelos sí se puede, digamos, creo que cuando, digamos, si uno tiene random forest o árboles en este tipo de datos tabulares, creo que sí hay ciertas garantías teóricas que nos da SHAP. No lo he mirado tan en detalle, pero creería que eso es también algo de lo más, como de lo más cercano que podría darse para, para hacer como algo estándar acá. Pero creo que en general, digamos que estos métodos de sustitutos globales, es muy difícil que haya es muy difícil que se llegue como a una estandarización de esto, la verdad. Porque, sí, o sea, creo que siempre está este argumento de que realmente pues la interpretación es sobre un modelo que es proxy, pero no es realmente un modelo. O sea, en cualquier momento el modelo real puede hacer algo diferente a lo que hace el otro modelo. Creo que, digamos, algo que sí se ha estandarizado un poco más son como todas estas medidas de sesgos y de fairness. Creo que también hay toolkits que, digamos, que pueden ayudar como a computar todas estas, digamos que medidas para un modelo. Digamos que también hay que tener cuidado porque creo que hay, digamos, muchos resultados de imposibilidad de como si tratamos de optimizar para cierta medida de fairness, entonces no podemos optimizar para cierta otra. Pero sí, creo que en general todavía no hay una estandarización o algo que ya esté como listo, independiente de si los datos son muy, digamos que muy estructurados. eh, pero también creo que por ahí es como donde primero se va a ver algún tipo de estandarización de esta forma. Por último, no sé, ¿me puedes decir de nuevo algo que no entendí? ¿En qué consiste la manipulación? Digamos, cualquier ejemplo de estos de explainability, digamos que
elegís el tuyo, digamos. En qué consiste manipular ese modelo o esa técnica que vos desarrollaste? Oscar, yo no te oigo. Ah, qué pena, estaba en silencio. Bueno, digamos que acá, en este experimento, lo que se hace es que se modifica el predictor de forma que sea, que sea como, que haga lo mismo que el original dentro de los datos de la distribución, pero cuando son datos que no están en la distribución, entonces, digamos que hace algo que se parezca a la predicción, o sea, digamos, imita la predicción del modelo original, pero usando variables que no están correlacionadas. Entonces es simplemente como, sí, es como cierto, digamos que tipo de overfitting, por así decirlo, como solo a los datos, como de que solo estar, o sea, en los datos originales, hacer como el bias, o sea, como usar solo la raza, por así decirlo, pero en todos los puntos que yo genere, digamos que eh, alrededor de esta instancia artificialmente, digamos que ahí con eso voy a compensar por ese bias que estoy haciendo. Entonces, esos puntos los explico con otro modelo que, digamos, sea un sustituto para el modelo original, pero que no use las variables que no queremos usar, las variables previas. Entonces, digamos que acá está la segunda función, eh, se basa en variables que no están correlacionadas con raza e imitan el output de lo que haya hecho la función original. Entonces, cuando llega el método de explicación, digamos, cuando llega la IMOSHAP a explicarlo, pues ve que alrededor, digamos que la única instancia en la que se está, digamos que haciendo el sesgo es en la instancia original, pero en todas las otras, pues el modelo se comporta como se esperaría, pero está usando otras variables. Entonces, cuando hace, digamos que este promedio, pues lo que ve es que las variables más importantes son otras que no son raza. Entonces, digamos que así se oculta o se ahoga, por así decirlo, el bias que está en el modelo original y se explica de una manera alterna, pero pues realmente solo porque así fue construido, digamos que el modelo. Digamos que acá lo que es, digamos que la aplicación de esto es que, digamos que alguien crea un modelo que está sesgado y digamos que tiene que proveer acceso como al modelo externo, pero no tienen que decir nada sobre cómo, digamos, cuál es la estructura interna del modelo en nada, entonces se podría hacer este tipo de cosas para disfrazar los sesgos del modelo original. Pero pues es una forma de verlo, no sé, hay algo que no entiendo, porque otra forma es que estoy eh, pues como fixing el sesgo. Por decirte algo, no veo mucho conceptualmente la diferencia entre esto y yo tengo un modelo que hace una predicción buenísima y utilizo una definición de sesgo basada en la curva de calibración. La curva de calibración me dice aquí hay un sesgo, porque en una variable protegida el modelo es mejor explicación que versus otra variable. Es decir, raza, digamos. En la raza blanca predice mejor que en la raza negra, el modelo. Entonces llego y lo manipulo y le hago un cambiecito ahí a todo con otro modelo. La capacidad predictiva sigue idéntica y ahora ya no tiene el problema de calibración. Entonces, eso que te acabo de contar tiene una forma positiva de verlo y es que yo arreglé el problema de sesgo y seguí prediciendo igual de bien. ¿Por qué aquí esta manipulación no se puede ver tan bien así?
Pues creo que, creo que sí es básicamente lo mismo, solo es como otra interpretación. Creo que, o sea, la verdad no lo había visto así antes. Em, pues digamos que acá lo que pasa al final del día es que si es como una forma de arreglarlo, pues si las predicciones siguen siendo las mismas que se hacían originalmente, se podría ver también como que, pues digamos que es este argumento de, así digamos que yo quité las variables protegidas en un modelo, el modelo puede seguir estando sesgado porque las puede recuperar em, a partir de otras variables. Entonces, pues la verdad no sé muy bien ahí cómo reconciliar esas interpretaciones. Listo, bueno, no, Oscar, súper, súper chévere. Esto tenemos que hacerle ahora sesiones de grupo de lectura varias veces hasta que aprendamos. Muchas gracias. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, Oscar, entonces muchas gracias a todos. Hablamos. Vale, gracias a Chao, que todos. estés bien. Chao. Chao, gracias.